Hola, ¿qué tal, maestra? Buen día. El día de hoy vamos a responder lo que es las preguntas del proyecto de evaluación. La primera pregunta es: ¿cómo definiría la función del dinero en el sistema político? Bueno, antes que nada, el dinero pues es un sistema de cambio que actualmente estamos manejando. Anteriormente se manejaba por medio del trueque. Entonces yo tenía algún artículo y lo cambiaba con alguna otra individuo, alguna otra persona para obtener cierto artículo más. Entonces actualmente pues ya quedó como una moneda de cambio, por monedas, por billetes. Eh, ¿Cómo lo definiría en el sistema político? Bueno, antes que nada, si el dinero no se administra de manera correcta, hablando de política, eh, puede llegar a haber ciertas situaciones que puedan poner en peligro la integridad de las personas en cuanto a democracia se refiere, ya que ese mismo dinero es el que sirve para financiar campañas políticas. ¿Qué pasa? Que empieza el tema de la corrupción, ¿no? Empiezan a obtenerse recursos no informados de diferentes medios, los cuales provocan que caigamos, bueno, no que la gente empiece a caer en ese tema de que, bueno, ayúdame a votar por tal persona y empiezan a soltar cierta cantidad de recursos, ¿no? Entonces es ahí donde en la mala administración inicia y donde también se ve afectado porque el crecimiento ya se ve frenado por el hecho de que un gobernante haya adquirido o haya tenido cierto poder, haya quedado al frente de un país, en este caso de México, y tal vez no está haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Por obtener cierto recurso. Entonces, ahí es donde se ve afectado por este tema del dinero. En la segunda pregunta, ¿qué consideras que pasaría si los bancos no existieran? ¿Consideras que son vitales? Y justifica tus respuestas. Bueno, antes que nada, el banco es una institución financiera. Si estos no existieran, habría cierta complejidad en cuanto a los créditos, porque la principal función que yo le veo a un banco es otorgar un crédito. Muchas empresas se financian para poder establecerse y poder integrarse. Entonces, si no existieran estos, no habría un modelo o un método de financiamiento que pudiera ayudar a cimentar o a dar inicio a lo que son las nuevas empresas, ¿no? En caso propio también lo he utilizado créditos para poder emprender ciertos negocios. Tal vez no resultaron, pero para eso es que me sirvieron. Se tiene que tener también un equilibrio. Entonces, los recursos que se estén utilizando hay que saberlos manipular, trabajar, mover para evitar ahora sí que caer en endeudamientos, ¿no? Entonces, yo sí considero que son vitales, sí son necesarios, son requeridos. ¿Por qué? Porque también es un lugar en donde podemos tal vez almacenar y hacer transacciones seguras con el dinero, para no andar ahora sí que con bolsas, con billetes, en la sociedad, caminando con cualquier cosa. Entonces también es un método de seguridad para precisamente esos recursos. De igual manera nos ayuda a validar o a tener ese cierto equilibrio para saber cuánto dinero es el que estamos moviendo. Entonces eso nos ayuda también, no solamente a nosotros, sino también al gobierno, para saber cuánto dinero es el que se está moviendo actualmente en el país. Entonces no podemos imprimir simplemente más monedas, porque vamos a empezar el tema de devaluaciones, encarecimientos, ¿vale? Entonces para eso es que también tiene una función importante el sistema bancario mexicano. Para la siguiente pregunta, ¿cuál consideras que es el principal objetivo de la política económica? Bueno, antes que nada, la política económica nos ayuda para saber en dónde vamos a destinar los recursos. Entonces, es un medio que sirve para saber cómo vamos a distribuir el dinero dentro del país, dónde se va a invertir, dónde no, cuánto capital es el que se va a autorizar, cuánto es el que se va a retener. Esto con la finalidad de no crear desestabilización dentro del país y dentro de los diferentes grupos, por ejemplo, los agrícolas, los industriales, entre otros. Entonces, pues principalmente para eso va, o para eso nos sirve la política económica. Para la siguiente pregunta, ¿qué aspectos cambiarías del Poder Judicial para que el país tuviera un crecimiento económico?
Bueno, antes que nada, el Poder Judicial, cabe resaltar mucho que los procesos sean mucho más cortos y no se extiendan tanto. ¿Por qué? Porque agilizarlos beneficia mucho tanto a la situación económica como a las personas que están tal vez viendo algún tema relacionado con eso, ¿no? De igual manera, se tiene que revisar muy bien el tema de la corrupción. Es importante validar que el Poder Judicial en realidad sí esté cumpliendo con el deber ser de estar mitigando todas esas situaciones que se puedan presentar en cuanto a lavado de dinero se refiere, a corrupciones, tanto políticas, gubernamentales, de empresas, porque eso muchas veces influye mucho en las decisiones, en el qué va a ocurrir, en el qué va a pasar en la sociedad. Entonces eso es un impedimento del cual impide un crecimiento dentro del país y dentro de la misma sociedad. Para finalizar, la última pregunta: ¿cómo definirías el papel de la política fiscal en la economía? Bueno, antes que nada, el fisco se encarga ahora sí que de recolectar todos los impuestos, y es importante que haya este modelo. ¿Por qué? Si no hay impuestos, no hay cómo sostener también parte de lo que es el país. ¿Por qué? Porque eso ayuda también, como por ejemplo en la antigüedad se hacía, que se recolectaba tal vez para subsanar ciertos gastos, ¿no? Dentro de lo que es la economía. Entonces, si el gobierno también no tiene cómo recuperar parte de todo lo que se está invirtiendo, entonces va a complicar el hecho de hacer muchas cosas, ¿no? Que pueden ser inclusive benéficas para la sociedad. También ahí depende de qué tan íntegros sean las personas que están precisamente regulando y viendo esta parte del sistema fiscal. Entonces, lo definiría como un bien necesario, y es requerido. O sea, se necesita tener esa cantidad de impuestos, tal vez disminuirlo, tal vez no aplicarlo tan fuertemente como se ha hecho en estos últimos años, pero sí es importante tener un flujo monetario, ¿no? Con ello. Entonces, sí es completamente necesario.